¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y aunque usted no lo crea, ya estamos transitando las últimas 3 semanas donde se va a definir quién va a ser el futuro gobernador de la provincia. Y hay una especie de paz, tranquilidad, por lo menos después de las PASO se han tomado una especie de gran siesta, no sé si por falta de dinero, por cansancio, o porque la sociedad también ya estuvo bastante avasallada con tantas pautas publicitarias, con tantas visitas de candidatos que se están tomando un tiempo. Creo que estas últimas 3 semanas van a ir a fondo. Por lo menos es lo que hemos charlado con muchos de los candidatos. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Sí, así es, y porque uno ya comenzó la publicidad en los medios radiales, televisivos, en todos lados, pero hay muchas miradas hacia Buenos Aires, lo que está pasando en la política nacional. La pregunta siempre es, ¿y cómo impacta eso en Santa Fe? Bueno, a ver, cotiza por minuto, porque todos los días tenemos una noticia nueva. Así, mientras se está emitiendo este programa, seguramente ya es viejo, porque en algunos lugares se emite un día después. Acá lo hacemos los días jueves en Santa Fe, jueves de la noche, pero los que lo están viendo el viernes o el sábado o el domingo en el interior, dice, pero esto lo que están contando es viejo, es cierto, porque es muy cambiante, y sobre todo el que aceleró todos los tiempos fue el espacio del PJ con la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Y bueno, y hay que ver ahora cómo impacta el tema de la alternativa de federal, consenso 19, que Labaña no participa, que aparece Lichi, el gobernador de Santa Fe, diciendo, yo soy el representante, hablo en nombre de Labaña en la reunión, y Labaña dice, no quiero saber nada con ellos, y Lichi dice, vamos a ver, vamos a decir, no les gustó, no les cayó bien a Labaña el tema de Scioli, la invitación a Scioli. No, tampoco le cayó muy bien lo de Schiaretti con Macri en Buenos Aires. Todos saben que Macri y Schiaretti tienen una relación mucho antes de la política, viene de lo comercial, de la época de la Fiat. Schiaretti fue uno de los representantes del grupo en Brasil. Es decir, hay otras cosas, otros códigos. Y entonces por ahí no se sabe si realmente lo de Schiaretti es porque quiere hacer una tercera posición o está tratando de ayudarlo a Macri en formar un espacio que le quite voto a la propuesta del PJ Unido. Bueno, yo hablé con un importante dirigente del socialismo de la ciudad de Rosario y le pregunté qué significa todo esto. Y él no lo quiere mucho a Lichi, no está bien, está trabajando en la campaña provincial. Y me dijo, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué quiere lograr con todo eso? En el socialismo internamente hay malestar con Lichi. Pero pará. Cuando el socialismo tuvo su candidato en la época de Wiener, cuando fue candidato a presidente, que salió segundo, no se olviden de eso, más allá que no había grandes jugadores, fue un partener que permitió por lo menos tener varios diputados en la Cámara, en el Congreso de la Nación. Cuando no tuvo candidato a presidente, tenía la sábana cortita, acuérdense, hace 4 años atrás, que encabezaba Wiener su candidatura a senador y candidatos a diputado, les fue muy mal. Entonces, necesitan tener un candidato a presidente para poder meter una lista de diputados. Por lo menos es lo que yo creo que quiso hacer en este momento Lichi. Sí, pero dentro del socialismo y sobre todo el socialismo de Rosario, que es el más importante, no les da cositas juntarse con el justicialismo. Este es el tema. Y no les gusta ese coqueteo de Lichi. Ellos prefieren estar con Labaña, quedarse con Labaña, justamente por la lista de diputados nacionales. Nada más que por eso, sin una ambición más de ocupar espacios. La pregunta es, ¿será Lichi candidato a vicepresidente o no? Bueno, Labaña no está haciendo definiciones, está aguardando qué va a pasar, porque él no quiere ir a las PASO. Un día dice que sí, otro día dice que no. Anoche tuvimos una charla con un allegado muy cercano a Labaña y está, digamos, en que no se baja. Es decir, porque también se hablaba ayer de que se bajaba, que había posibilidad de que ante toda esta situación rara, que decían, yo no tengo por qué enloquecerme con estos temas, y que se bajaba. No, sigue firme. En las próximas horas creo que va a haber días de definiciones, porque el 12 de junio, es el día clave para armar las alianzas. ¿Con quién va ese espacio? ¿Quiénes son los partidos que lo van a representar? Bueno, en el caso del justicialismo, están por esta hora ya poniendo la firma para armar el frente que se presenta ante el Tribunal Electoral Nacional el 12 de junio. Los nombres sí el 22 de junio, después de las generales de Santa Fe. Pero las alianzas se presentan antes. Bueno, y hay que ver qué va a ser el Frente Renovador, porque hace pocas horas atrás estamos viendo la foto, señor director, lo que pasó en Rosario, donde
hubo un espacio, una parte, digamos, de lo que es Massa presidente, que se presentó en Rosario con esa propuesta de seguir manteniendo la candidatura de Massa. Faltaron 2 personas en esa foto, que son Grandinetti Y Romagnoli. y Romagnoli. Uno, el presidente del partido, y el otro, el diputado nacional, que están jugando más con Lavagna y con Lischy en el proyecto de la tercera vía que con Massa concretamente. Sí estaba la número 2, Vanessa Macetani. Exacto, Macetani como diputada nacional, y la reaparición pública ya con la bandera de Massa de Cachi Martínez, que ha hecho una excelente elección como diputado provincial, sumado con Miatelo, Diego Giuliano, que vuelve a aparecer, y lo que sorprendió es la presencia del presidente del Consejo de Santa Fe, Sebastián Piñata, en esa foto. Ese sí es un dato político, porque digamos que los otros actores, en el caso de Diego Giuliani y demás, ya habían participado con el Frente Renovador. Pero lo de Piñata sorprendió. Claro. Sobre todo en Santa Fe, la capital. Digo esto para la gente que no es de Santa Fe, es el presidente del Consejo de la ciudad de Santa Fe. Sí, y aparte es un hombre ligado hasta hace poco tiempo con UPCN, que está jugando dentro del PJ conjunto. Él, si bien presentó un candidato a concejal para el espacio del peronismo, estar con Massa ahora habla de que está decidido a independizarse de todo lo que tiene que ver con UPCN. Hay que analizar también el caso de Vanessa Macetani, vence el mandato de ella el 10 de diciembre. Sí, en la charla que tuvo con nosotros en el día de ayer en la televisión de Rosarina, dijo, voy para renovar mi banca. Así que lo dijo directamente. Lo dijo públicamente, voy a renovar mi banca. Bueno, ahí se vino otra discusión, en medio de la vorágine provincial, aparece la discusión para ver quiénes son los candidatos para diputados nacionales. Bueno, porque a ver, en los acuerdos que tenían previo entre lo que es el rosismo con Perotti, se hablaba de que la injerencia del rosismo sobre la lista de diputados nacionales iba a ser por lo menos importante, pero al quedar afuera María Eugenia Bielsa, todos miran que puede ser la cabeza de lista. ¿Y Marcos Clery no? Porque Marcos Clery termina también el mandato, sí, es de la Cámpora, termina el 10 de diciembre. Bueno, a ver, en principio sería que Marcos estaría en la lista, pero teniendo en cuenta esta nueva actitud de Cristina, donde los camporistas y los kirchneristas duros están enojados con Cristina porque como que lo dejó fuera de la decisión, y yo no sé, le pondría un paréntesis. Bueno, hay 2 cosas más. Primero, hay que respetar el cupo femenino en la lista de diputados nacionales. Claro, porque a ver, todos decían, no, bueno, sí, hagamos María Eugenia Bielsa, Clery, Rossi, Alejandro de Santa Fe. Perdón, no hay cupo, 1 y 1. 1 y 1. Y a esto hay que agregarle lo de Hugo Moyano en las últimas horas en Buenos Aires, diciendo que el movimiento obrero va a exigir el cupo dentro de la lista en todos los distritos. Bueno, entonces los van a ir los jóvenes. Este es un lío de cupo bueno, impresionante. Él dice que el movimiento obrero tiene que tener un representante. Y los jóvenes delegado también, y los discapacitados también, entonces vamos a estar llenos de cupos, no se va a armar nunca una lista. Pero bueno, vamos a contarle un poquito porque están, digamos, recorriendo la provincia los candidatos. Vamos a mostrarle un poquito qué es lo que están proponiendo, con quiénes se reúnen. Por ejemplo, ayer, gran actividad de Perotti en Rosario. Estuvo recorriendo haciendo medio, porque todo el mundo hace medio, pero lo importante en los barrios. ¿Y sabe qué es lo que todo el mundo le comentaba? Por la charla que tuve ayer con Roberto Zuckerman, que es el candidato intendente, que estuvo con nosotros en la televisión. Nos decían, el tema de la seguridad en Rosario es digamos, epicentro de toda charla. ¿Qué van a hacer? Y lo que contaba Zuckerman es que caía muy bien la postura que tiene adelante Perotti con el tema de seguridad. Esto de empezar a vivir en paz. Dice, vamos a proponer mejorar la policía, que lo contó con vos en el programa, dijo cómo iba a actuar, que iba a ser el verdadero jefe de la policía, y algunos planes que tiene, que cuando lo cuentan la gente, cae bien, y la gente se entusiasma con digamos, lo que tiene pensado si llega a ser gobernador Omar Perotti en materia de seguridad, que en Rosario es clave en Rosario, como es clave acá en Santa Fe también. En el interior, por ahí no es tanto, preocupa más el trabajo, otras cosas, pero Santa Fe capital y Rosario, la seguridad es el eje de la discusión en esta campaña electoral. Bueno, en el caso de los otros 2 candidatos, recordemos que son 3,
Perotti, Bonfatti y Corral. En el caso de los otros dos, también al estar de recorrida por toda la provincia, se lo vio a Corral en el norte, el departamento 9 de Julio, en Vera, en General Obligado. Un videito un poco de lo que está pasando con Corral en esta recorrida, digamos, como candidato a gobernador por Cambiemos. La campaña electoral para nosotros es asumir compromisos y luego cumplirlos. Por eso estamos aquí con nuestros candidatos a intendentes de Santa Fe, de Santo Tomé, nuestra candidata a senadora, nuestra candidata a vicegobernadora, para plantear los compromisos que asumimos para los próximos 4 años para el área metropolitana de Santa Fe, como lo hicimos con las autoridades provinciales hace 4 años. Aquel compromiso en buena parte se incumplió por parte de las autoridades provinciales. Por ejemplo, Santa Fe no fue incluida en la Ley de Obras Menores, no se estableció un espacio para la coordinación de seguridad, que es un tema tan importante. Faltaron hacerse 211 cuadras de pavimento. Miren lo importante que hubiera sido que se concretaran 211 cuadras más. Del total de las cuadras de repavimentación y bacheo que se habían comprometido, que eran 200, se hicieron apenas menos de un tercio, con lo cual muchos de los baches y de los problemas que tenemos en las calles tienen que ver justamente con el incumplimiento de aquel acuerdo, como la reconversión del puerto de Santa Fe, entre otros aspectos que estaban comprometidos y no se hicieron. Bueno, son tareas que quedan pendientes para el futuro, por eso nosotros vamos a asumir una serie de compromisos que luego vamos a cumplir. Tiene que ver con algunos proyectos estratégicos, como justamente el tema del puerto, el desarrollo del Centro de Arte Metropolitano en el Molino Marconetti, la tercera etapa del Parque de la Constitución, pero sobre todo servicios y obras que necesitan tanto Santa Fe como Santo Tomé. Pavimento, una buena cantidad de cuadras de pavimento, cloacas, completar la red de agua potable. La senadora, nuestra candidata senadora ha desarrollado un proyecto de las avenidas de interconexión, especialmente con Montevera y Recreo. Bueno, tenemos una gran cantidad de proyectos que ustedes van a escuchar, que son compromisos que asumimos con toda responsabilidad, porque luego en la tarea de gobierno los vamos a cumplir. Como cumplimos con nuestra parte, con las escuelas de trabajo, con los jardines municipales, con aquellos compromisos que tomamos desde la propia gestión y que hoy son una realidad. Los desagües que nos permiten ahora hacer los pavimentos, entre otras obras que hemos realizado en la ciudad y que, bueno, nos dan esa seguridad de que lo que comprometemos lo cumplimos. Proyecciones que se harían, por supuesto, en 4 años de gobierno, ¿no? Respecto del financiamiento, de los fondos para poder hacer todas estas obras y estos proyectos. Bueno, justamente el financiamiento sería provincial, por eso es un acuerdo que como futuras autoridades provinciales tomamos con las futuras autoridades locales y tenemos previsto el financiamiento. Lo decíamos hace 4 años también, cuando había alguna duda de si se podía cumplir, la provincia contó durante estos años con el 15% que el gobierno actual de Cambiemos le envía religiosamente todas las quincenas al gobierno y además el endeudamiento, porque recordemos que se tomó un crédito de $500 millones para realizar obras. Nosotros hemos estudiado la posibilidad de financiamiento y estamos seguros de poder cumplir con estos compromisos que asumimos en los próximos 4 años de gobierno. ¿Cuestiones de seguridad son donde se va a hacer énfasis? Es el primer punto, por supuesto, cumplir con lo que no se cumplió en estos 4 años, que haya una instancia de coordinación del área metropolitana, donde agreguemos además las fuerzas federales. Ustedes saben que hemos propuesto incorporar 4.500 efectivos de refuerzo de las fuerzas federales, junto con los intendentes de Santa Fe, de Santo Tomé, los presidentes comunales de la región, para tener una mesa permanente de análisis de la seguridad y de seguimiento de cómo vamos mejorando en una tarea que nos parece posible. No hay que resignarse a vivir intranquilos, a vivir inseguros, por el contrario, con las medidas que estamos planteando estamos seguros que vamos a recuperar el orden y la tranquilidad. Bueno, ahí veíamos entonces lo que estaba pasando con la gente de Cambiemos. Le cuento que ya lo tenemos en estudio a Marcelo Brignone, un exdiputado provincial, pero es un dirigente a nivel nacional que está en varios temas. Se ha especializado en política internacional. Va a charlar en unos minutos con nosotros, la verdad, imperdible, como también ya ingresó al estudio el candidato también a diputado. Tiene que tratar de recuperar por lo menos superar el piso de los 87.000 votos
para ser diputado nuevamente. Estoy hablando de Justiniani, el actual diputado del socialismo, que tiene un partido propio. Así que también en minutos ya van a estar charlando con nosotros. Darío, ¿qué pasa en el Frente Progresista? Porque en las últimas horas se han movilizado, ha estado casi todo el gabinete de San Cristóbal, que también tenemos imágenes, pero también han hecho cenas de recaudación de fondos. Sí, uno de los temas que ya se había planteado en la discusión esta interna que tuvieron después de las PASO era la cuestión económica. Toda campaña necesita de muchos recursos. En el caso del Frente Progresista ha decidido hacer en los últimos días una cena en Rosario y otra cena en Santa Fe. Hablé con algunos que participaron de la cena. Se quejaron que era poca la comida. Pero bueno. Y caro la participación. 50 y 75 ¿Cómo mil. 50? No. Sí. Es para hacer 50.000 pesos, 50.000 de participación. Y sí, 50.000 algunas tarjetas y otras, las mesas más cercanas, 75.000. Pero es mucha platita eso, claro. Bueno, lo que pasa es que los muchachos... A mí me dijeron que en Rosario se borraron mucho, no quisieron aparecer. En Santa Fe también. No. De hecho, sí. No, me dijeron que estaba lleno el lugar. No, muchos grandes ausentes. Que a la hora de poner los 75 no... Porque los funcionarios de más alto rango, legisladores, tenían que poner 75, no 50. 50 el resto. Pero este es un plus, porque la gente que sepa que el socialismo debe ser uno de los pocos partidos bien organizados que tiene la obligación, el que es funcionario, de aportar al crecimiento del partido para que se hagan política, para todo lo que tiene como mantener la estructura, digamos. En el peronismo hubo que zamarrear un poco a veces a algunos funcionarios para que la pongan, porque hubo muchos meses, hace años atrás, que los pobres empleados no cobraban porque nadie aportaba. El socialismo es un ejemplo, mensualmente le sacan del sueldo una platita que es muy importante, y esto es como un plus, digamos, es electoral. Y en este caso es claro, un aporte especial, y el tema es que esperaban en la cena que no solamente hubiese empanadas, sino una cosita más. ¿Qué empanadas solo? No, había otra cosa. ¿Y qué vino? ¿Qué vino teníamos? No se podía repetir. ¿Un Trumpeter por lo menos? ¿Un Rutini? A esa plata, mirá que se come mejor. Se quejaron incluso del champán, y bueno, no vamos a meternos en ese lío, pero lógicamente que, yo no digo que le hagan un guiso de arroz, pero la idea era no gastar todo, sino recaudar para la campaña. Bueno. Así que tampoco podían gastar todo en la cena, pero hubo gente que no estaba de acuerdo y otros que se juntaron por afuera. ¿Cómo por afuera? Porque era mucha plata. En algunos ministerios llevaban 10, 5 de 75 y 5 de la de 50. Y los muchachos confirmen y no confirmaban. Viste que siempre daba ocupado el teléfono. Y después se juntaron por otro lado para no poner la Bueno, moneda. A ver, vamos ahora a ver qué es lo que estaba haciendo esta semana Antonio Bonfatti, porque se juntó con todo lo que son gremios. Él dice, por ahí, no nos gusta juntarnos con el peronismo, pero Bonfatti creo que es el más peronista de todos los socialistas. Tiene buena relación con los senadores del justicialismo, lo tuvo cuando era gobernador. Con los dirigentes gremiales, que son la mayoría peronistas, todos perucas, se lleva bien. Bueno, lo escuchamos en esta reunión que hizo en Rosario, encontrándose también con gente de la producción. Bueno, estamos respondiendo a una convocatoria, una invitación realizada por distintos sindicatos, organizaciones gremiales de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y que con gusto venimos a charlar acerca de la realidad, del movimiento obrero, de las industrias, de la economía en general, de nuestras propuestas a futuro. Mire, debe ser la única provincia que tiene un Ministerio de Trabajo. Yo recuerdo que antes era una secretaría, que para nosotros siempre hemos defendido todo lo que sea desde el Estado, las condiciones laborales de los trabajadores, respetar, digamos, el crecimiento del salario en base a la inflación, todo lo que hemos hecho también para defender las fuentes laborales y encontrar un acuerdo con el sector empresarial en momentos de crisis, siempre tratar de encontrar los consensos adecuados. Hemos puesto en vigencia los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo en la provincia, del cual nos sentimos orgullosos. Los centros de cuidado infantil, hay 1.800 chicos que hoy en 37 centros en toda la provincia están al cuidado del Estado, en aquellos trabajos golondrina que implicaban que esos chicos quedaban al cuidado de sus hermanitos mayores, o a veces al cuidado de nadie, o sea que hemos avanzado y mucho en la relación al trabajo en la provincia de Santa Fe. La verdad que estamos contentos porque recorriendo la provincia encontramos la adhesión de muchísima gente que ha reconocido o que reconoce lo que hemos hecho en estos años, tanto en materia de los derechos como salud, educación, el tema del agua, el tema de
defender la infraestructura de la provincia, las rutas, la energía. Hemos avanzado muchísimo, pero nuestra propuesta tiene que ver con el futuro y en base a eso lo que estamos proponiendo es la generación de empleo, la generación de trabajo. Hay que apoyar el sector productivo, lo vamos a hacer a partir del año que viene, financieramente, porque nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser más competitivos en lo que producimos, tenemos que generar mayor valor a nuestras materias primas y esto es a partir de también la posibilidad de generar más fuentes de trabajo, apoyando también a otros sectores productivos que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver también con el turismo, con el hábitat. Estamos en condiciones en Santa Fe de liderar una Argentina nueva, yo estoy convencido de eso. Bueno, vamos a un poquito de información electoral. ¿Hay algo de novedades en el Tribunal Electoral? Sí, básicamente en las últimas horas hubo una reunión del Tribunal Electoral con los apoderados de los partidos políticos. Se plantearon varios temas y algunas cosas que se conocieron. En las últimas horas hubo un simulacro de carga que se hizo en Rosario, que dicho sea de paso, el que estaba responsable del Tribunal Electoral, que es un camarista de la ciudad de Santa Fe, Sodero de apellido, ni sabía que se hacía eso. O sea, ¿cómo? No. Y a los apoderados de los partidos políticos ni los invitaron. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿No se va a auditar eso? No hay, necesitan veedores. Porque hubo algunos cambios. Te doy un ejemplo. La carga de los telegramas la hacen los cadetes de la policía. Sí. Pero siempre había gente de chalecos verde, rojo, amarillo. Cuando no sabían algo, levantaban la tarjeta y aparecía alguien que los asistía. Por ejemplo, si no entendían bien los números o algo, alguien del Tribunal Electoral le decía, mira, se carga así, así, así. Si tenía un problema en la computadora, levantaba el verde y vería a alguien de la parte técnica. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer que no van a estar más los del chaleco amarillo, los del Tribunal Electoral. Los van a reemplazar por policías. ¿Y qué saben los policías? Justamente en esa mesa donde se decía se carga o no se carga, había gente con experiencia del Tribunal Electoral que sabía lo que tenían que hacer. Ahora van a poner policías. Ah, bueno, todos los días me sorprenden. ¿Y, ¿Y por qué esa decisión? ¿Pedido por los partidos? Parece que a algunos cadetes no les gustaba que los manden a alguien que no sea policía. Que ellos quieren que bueno, ya y eso que son cadetes. No, estamos al horno. Pero así que esto está teniendo problemas. Y el otro tema, la auditoría del software, no les van a dar nada. Ya está definido. Y hay un tercer tema que qué lío, si llega a ver algún... Vamos a tener... Bueno, pero Carlos, en las PASO pasó eso. Finalmente, tanto lío que se armó, no le dieron nada para auditar a los otros partidos del tema del software. Y el otro tema es el tema de las autoridades de mesa. Empezó una capacitación. En las PASO, pero ya viene pasando en varias elecciones, hay muchos casos. Nosotros contamos en este programa que hubo en 84 mesas que a un candidato a gobernador le dieron 0. 0 en el telegrama y lógicamente en el acta también. Entonces, y después se abre la urna. Sí, lo que pasa es que lo preocupante era que los presidentes de mesa ponían 0 en el certificado y después resulta que venía alguien que decía, no, acá me firmó el presidente de mesa y hay 90 y era cierto. Es cierto. Pasó en 80 mesas. Bueno, la pregunta es, ¿esos lo hicieron de tonto nomás que son? ¿O hay un dolo? ¿O hay una intencionalidad política? Pues digo, esto puede traer consecuencias. Bueno, se había pedido incluso que los cambien, que los saquen a eso donde ya estaban identificados porque tienen el número de documento, todo. No, van a ser otra vez. ¿Van a hacer de vuelta lo mismo? Van a ser autoridades. Tropezar con la piedra 2 veces, la misma piedra. Bueno, le comento porque ya nos vamos a un compacto donde pudimos estar con nuestras cámaras recorriendo las actividades de inauguración de obras que se hizo en el departamento San Cristóbal. Ahí fue casi diría todo el gabinete, hasta candidato a gobernador Antonio Bonfatti, estuvo el senador Micli. Esto pasó en Ambrosetti, en Arrufó. Compacto de las actividades de lo que es las autoridades del departamento San Cristóbal inaugurando obras. Estuvimos en la cabecera del departamento, también en Arrufó, inaugurando viviendas, y ahora aquí en Ambrosetti con esta obra que fue realizada por 2 gobernadores, una primera etapa que pudo hacer el gobernador Bonfatti y esta segunda etapa que completa la conexión vial de 27 kilómetros que estamos inaugurando hoy, que llega hasta Ambrosetti, que también integra con 24 cuadras de pavimento urbano, con toda una nueva iluminación, un acceso de doble traza, realmente muy importante la obra por el sentido, el significado que tiene, y también inaugurando la extensión de 13,2 kilovolt, una línea de media tensión que llega desde Ercilia a Ambrosetti y que también va a mejorar
el servicio eléctrico en toda la localidad y en la región. Gobernador, si hablamos de política, estamos en un mes muy especial, ¿no? Elecciones generales el próximo 16 de junio. ¿Cómo ve esta elección donde, bueno, Antonio Bonfatti va a ser su sucesor? Bueno, tenemos mucha expectativa, creo que los santafesinos reconocen el trabajo realizado, el esfuerzo, la palabra cumplida, como lo decíamos recién. No solamente podemos venir a Ambrosetti, yo puedo recorrer los 363 localidades de la provincia y decir que hemos cumplido absolutamente con todos los compromisos asumidos, incluso algo más, y que podemos mirar hacia adelante también con la confianza de saber que el gobierno que puede o que va a encarar Antonio Bonfatti va a ser un gobierno que no solamente le va a dar continuidad a estos proyectos, sino que además se va a plantear como objetivo fundamental, él lo viene planteando, apostar al desarrollo productivo, al empleo, a la inversión productiva. Y bueno, creo que Santa Fe tiene que seguir creciendo, tiene que seguir progresando. No podemos volver atrás, tenemos que pensar en los nuevos desafíos. Y esta obra significa un mejor presente, pero un mejor futuro, con más oportunidades, con progreso, con desarrollo, con oportunidad para los jóvenes, con la posibilidad de generar empleo, generar trabajo. La nueva línea de energía también significa eso, que podamos planificar un mejor futuro. Y ha tenido que pasar mucho tiempo. Y yo decía, aquí han venido distintos funcionarios, incluso siendo yo presidente, gobernadores que eran muy populares, pero a la hora de tomar decisiones para que nos puedan igualar, para que, en cuanto a posibilidades, a oportunidades o a derechos, no tomaban esa decisión. Y vino Hermes Wiener y tomó la decisión de comenzar esta obra, después Antonio Bonfatti, inauguramos el primer tramo hasta la Campesina y ahora Miguel Lipchi el tramo definitivo. O sea, un gobierno progresista solamente puede definir a través de políticas públicas estas decisiones contundentes que es en gran parte del presupuesto, porque estamos hablando de una obra de 1.000 millones de pesos aproximadamente para que beneficie a una población de 1.100 habitantes. Pero lo decía el gobernador Lipchi, esta obra no hay duda que con las oportunidades que vamos a tener a futuro se va a amortizar. ¿Por qué? Porque aquí ahora no solamente que va a poder salir mejor la producción, principalmente la producción láctea, llegar las mercaderías, los medicamentos, los niños, los jóvenes a las escuelas, los profesores, los docentes, sino también poder sacar un enfermo y salvar una vida. Así que estamos hoy conectados con el mundo. Hoy podemos decir que como argentinos, como santafesinos, como sancristobalenses, como ambrosetinos, estamos en igualdad de oportunidades que el resto de las localidades que ya tenían estas mejoras. Me acabo de topar con la plaza 25 de mayo y quedó increíble. Hacía mucho que no venía y la verdad parece una postal. Hola chicas, estoy acá en el Parque del Sur, quedó re lindo, así que mañana las espero a las 6 y corremos juntas, ¿eh? Los santafesinos sabemos que trabajando juntos estamos cambiando la ciudad. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Simordaza.com, nuestra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Simordaza.com, nuestra mirada
la información. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia. Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Darío? Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Hay varios temas para tocar. Primero porque en las últimas semanas he escuchado, ya pasaron las PASO, vamos a las generales el 16 de junio, pero usted ya venía hace rato hablando del tema de las PASO, antes de que tuviéramos las PASO, más allá del caudal electoral que obtuvo y que está ahora en la general. ¿Por qué no sirven las PASO a su entender? No sirven porque son muy costosas, Sí. duplica todo el proceso electoral, con lo cual duplica el costo de la logística del Estado, movilización de todos los recursos, de los presidentes de mesa, de la seguridad, de la impresión de las boletas, son más de 400 millones de pesos. Duplica toda la campaña. Nosotros estamos en campaña del mes de febrero hasta mediados de junio. Yo fui a Córdoba, un mes antes de la elección en Córdoba. Todavía no había empezado la campaña electoral en Córdoba. Es decir, no tienen paso. Entonces, a mí me parece que hay que ir a una cuestión razonable. Se han hecho confusas para la gente. En estos momentos mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo si ya voté, tengo que votar de nuevo el 16 de junio? Y por otro lado se han hecho impopulares. Por este mismo desgaste, mucha gente no participa en las primarias, sí participa en la general, y hay más de 10 puntos de diferencia entre las primarias y la general. Con un agregado que quiero hacer, que es muy importante. Cuando la mayoría de la gente descubra que con un clic de su computadora se exime de votar en las primarias, el porcentaje va a bajar muchísimo más. Sí. Entonces me parece que hay que ir a un sistema más razonable. No se explica por qué si uno tiene candidaturas únicas tiene que ir a las PASO igual, que sean obligatorias. No se explica por qué son obligatorias para la gente que dice, ¿por qué me obligan a ir a votar a la interna de un partido? Entonces me parece que nosotros planteamos que los partidos que tengan interna hagan su interna. Como fue siempre anteriormente. Claro, que se garantice, eso sí, que el mecanismo sea democrático y participativo y transparente en cada partido para evitar aquella cosa vieja de la rosca partidaria, que no se impiden en este sistema porque todo el poder lo tiene el partido en el manejo de la primaria, convengamos eso también, y un padrón de independiente donde voluntariamente el independiente que quiera participar de una interna lo puede hacer. Creo que esto haría el sistema mucho más económico, mucho más simple, mucho menos desgastante que todo un proceso que dura 6 meses, medio año, donde resiente toda la tarea legislativa, sí. Los mismos candidatos que hoy están gobernando, que son candidatos, tienen que estar en campaña electoral 6 meses. Digo, me parece que sería un sistema mucho más razonable. La pregunta es, ¿hasta dónde esto puede llegar a tener consenso? A pesar de que lo tuvimos durante tantos años el sistema interno de los partidos políticos, ¿hay posibilidad de que esto, cuando usted lo conversa con otros legisladores y esta modificación, o no? Sí, porque sí. Usted lo vengo escuchando hace varias semanas hablando de esto. Sí, sí. ¿Cuál es el rebote? No, el rebote es positivo. La gente lógicamente que está de acuerdo. Sí, el rebote es positivo. Convengamos que este sistema es como la virome o el dulce de leche, ¿no? Es un invento santafesino, sí. Que después lo copió Néstor a nivel nacional, Néstor Kirchner, y lo implementaron a nivel nacional, y hoy la mitad de las provincias del país, pero la otra mitad no lo aplica. Y convengamos que en su momento uno puede decir fue positivo, ¿por qué? Porque reemplazó a la nefasta ley de Lema. Sí. Entonces estaba bien en ese momento. Bueno, y también la boleta de sábana.
por la boleta ejemplo, sábana es la boleta, la reemplazó a la boleta única. Sí. Nosotros no estamos planteando que se termine la boleta única. Porque antes había mucho robo de boletas. No, eso está muy bien. No se garantizaba la participación la de boleta todos. única está bien. La boleta única está bien. Nosotros creemos que fue un avance y que determinó evitar ese mal de la política criolla, que lo padecimos mucho en distintas elecciones, que cuando vos no tenés un fiscal, te roban la boleta dentro del cuarto oscuro y pasa eso que entra cualquiera a votar y sale y le dice al presidente de mesa, no está el candidato que yo quería votar. Y otra gente no lo dice y no lo puede votar, porque le robaron el toquito de boletas antes. Bueno, eso no, eso está descartado, con la boleta única ya no pasa más y el sistema de boleta única creo que tiene que continuar. Ahora, ¿cuál es el balance que hicieron ustedes en igualdad y participación de los resultados obtenidos en las PASO, que no hay más que ir a ellas? Y bueno, ¿y cuál es el balance de lo que... Además, la verdad que tuvieron una buena cantidad de votos. Bien, nosotros estamos conformes porque pasamos ese piso que no es fácil, porque son 40.000 votos, y no es fácil ¿por qué? Porque se fija un umbral respecto al padrón. Y yo lo que estoy diciendo precisamente, que cuando en las PASO vota menos gente, ese umbral respecto al padrón se transforma en proscriptivo para muchos partidos. O sea, hay 70.000 personas que votaron a partidos que no van a estar, por ejemplo, los partidos de izquierda no van a estar ahora. En algún sentido la boleta va a ser más clara para la gente, porque en el caso nuestro de diputados provinciales, de 26 caritas que tenían en la boleta, que hizo que alguna gente entrara y con la virome dijera, bueno, ninguna porque esto es un mamarracho, ahora quedamos nada más que 6. Sí, se ve mucho mejor. Claro, sí, la boleta ahora, nadie puede decir no te encontré. Así que bien, nosotros hacemos un balance positivo del apoyo que recibimos, no tenemos duda que vamos a crecer ahora al 16 de junio, mucha gente nos conoce todo Santa Fe por nuestra trayectoria y esta primera presentación de igualdad y participación pensamos que va a ser una ratificación para que continuemos en la legislatura trabajando por los ejes principales que planteamos. Los servicios públicos contra los tarifazos, una media sanción que sacamos en diputados que es muy importante, que es un marco regulatorio para el agua, para la electricidad, para el gas y para el transporte. Pensamos que ese trabajo nuestro de 2 años y medio con el tema de la ley de educación dio sus frutos, porque logramos una media sanción votada por unanimidad, ahora la tiene que tratar el Senado, y estamos planteando las nuevas problemáticas que tiene la sociedad, nuestro compromiso, como por ejemplo el tema de la vivienda, de los créditos UVA, de los alquileres, una situación económica, social muy preocupante que pasa el país, específicamente en nuestra provincia, y para eso hay que tener legisladores que tengan los oídos bien abiertos a las necesidades de la gente. Ahora, yo quiero hacer una pregunta bien directa, si se puede, porque yo lo conozco hace muchos años, la gente también, pero además usted fue legislador nacional, de hecho en varios años fue elegido el mejor legislador en Buenos Aires, cuando estaba en el Senado y demás, por la cantidad de proyectos presentados, pero no declaraciones. Yo creo que en el ámbito parlamentario, en Buenos Aires y en Santa Fe, se ha ganado un respeto por su trabajo. Pero también aparecen figuras como Amalia Granata, sin antecedentes en la política, que parece que despiertan gente que la sale a votar, y con todo respeto hacia ella, como mujer, como actriz, como lo que sea, pero sin un background o sin antecedentes en la política. Y cuando uno escucha el mensaje o el discurso, yo no sé hasta dónde se puede sentar a discutir ciertos temas, como lo que estamos hablando, que son cuestiones de Estado. El tema de los impuestos y otros temas, el tema educativo. ¿Qué le genera esto? Que aparece gente que por ahí, que por ser conocida en medios nacionales o en la provincia, quieren ingresar a la política y la verdad sin debate, entre otras cosas. Para mí me parece que hay una situación, un marco que no nos podemos escapar, que solamente quien vive en un frasco podría desconocer esto. Que hay un porcentaje muy grande de la población que está enojada, desilusionada,
y se siente defraudada por la política. Esto porque en 3 décadas y media de democracia, la política no pudo, no supo, no quiso mejorar las condiciones de vida de la gente. Y en específico, en este momento, se da una situación económico-social muy, muy complicada para la gente y por lo tanto creo que hay un porcentaje que es como que vota con el garrote en la mano, ¿no? Y castiga. Y bueno, a ese votante nosotros no le podemos decir vote bien, vote trayectoria, vote... porque desde su nivel, concepción, desde su experiencia y sobre todo de su realidad, quiere castigar con el voto. Yo creo que una parte de eso se explica como fue en el 2001, ¿no es cierto? Claro. Sí, que esa situación. Yo creo que se da mucho ese fenómeno. Nosotros siempre partimos de la base de darle la bienvenida a toda lo que sea renovación de la política, a lo que sea distintas expresiones de la política. La política no puede encerrarse en un cuarto, la política tradicional, la vieja política, sino que tiene que estar abierta a las expectativas. Y en todo caso, hacernos la autocrítica, quienes hace muchos años que estamos en la política, para que la sociedad pueda reconocer esto que usted muy bien dice, que es premiar la propuesta, premiar el compromiso y premiar la trayectoria. Nosotros seguimos en ese camino, seguimos con ese compromiso de trabajo con la gente y vamos por la positiva a buscar el apoyo. Le decimos a la gente que vote en positivo. Y votar en positivo, por ejemplo, es acompañar esta propuesta que nosotros estamos haciendo y este compromiso de trabajo de todos estos años. Rubén, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias por la invitación. Y en la continuidad de Sin Mordaza, como le decíamos, tenemos la visita de Marcelo Brignone. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar en la ciudad de Santa Fe. Bueno, es cierto, porque hace mucho tiempo como diputado provincial te teníamos más seguido en esta mesa. Hoy, en un espacio nacional, trabajando y especialista, porque vos me has dado algunas entrevistas que hemos hecho en radio, algunos tips sobre lo que estaba pasando con la política internacional. ¿Cómo está el panorama hoy? ¿Cómo lo ven desde Argentina, lo que está pasando entre la pelea de Estados Unidos y China, el papel que juega Rusia en todo este esquema, que ya, digamos, está dividido en 2 pedazos, digamos, 3 pedazos, pero hoy la pelea es más que todo el que pasa entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Mira, básicamente 3 cosas. La primera, el mundo tiene un nivel de interconexión e interdependencia hoy que es muy difícil pensar una política nacional sin tener en cuenta lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. A mí me parece que este ha sido el principal error del Gobierno Nacional de Cambiemos. El Gobierno Nacional de Cambiemos se constituyó suponiendo un nivel de influencia y un nivel de hegemonía de Estados Unidos y una hipótesis de apuesta al libre mercado de Estados Unidos que está totalmente fuera de moda. O sea, la mirada que tiene el Gobierno Nacional del presidente Macri sobre lo que pasa en el mundo atrasa más o menos 15 años. Desde ese lugar, las conclusiones a las que se llegan y los alineamientos a los que se llega son básicamente erróneos, centralmente por 3 cosas, digamos. Primero, por no entender que el mundo atraviesa una etapa de proteccionismo absoluto, sobre todo Estados Unidos. Claro. Estados Unidos ha tomado la decisión. En realidad esto se inicia cuando se pone en marcha la globalización. Estados Unidos supone que en la globalización sus empresas van a ser las empresas que contengan el desarrollo capitalista a nivel internacional. A poco de andar y con un fenómeno que se conoce técnicamente como deslocalización, muchas de esas empresas estadounidenses trasladan su planta de producción al sudeste asiático, básicamente porque los salarios son muchísimo más bajos, y empieza a haber una crisis de desocupación y de pérdida y de destrozo del mercado interno en Estados Unidos, parecida en otra dimensión a la que hemos tenido nosotros estos últimos 2 años. Y eso en buena medida explica la llegada de Trump a la Casa Blanca, un conjunto de desplazados sociales, producto de la desocupación,
sobre todo en las históricas zonas industriales norteamericanas del medio oeste, sobre todo Michigan, la zona automotriz. Bueno, que han quedado pueblos desolados, millones de personas que se fueron. Eso hace que Trump sea electo ganador. Trump toma una decisión que es presionar sobre las empresas norteamericanas para que vuelvan a producir. Genera una serie de aranceles de importación que son la antítesis de lo que hizo el gobierno nacional de Cambiemos Acá. Y en el marco de eso toma la decisión de controlar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Digamos, China le vende, Estados Unidos le compra a China mercadería por más o menos 300.000 millones de dólares por año más de lo que le vende. Este déficit es infinanciable en el mediano plazo y la decisión que tomó el gobierno norteamericano es proteger a su propia industria, restringir el ingreso de productos chinos y de productos extranjeros, con lo cual ha recuperado la situación de desocupación. Estados Unidos hoy tiene el menor índice de desocupación desde el año 69. Tiene 3 puntos de desocupación. En 3 años. En 3 años, con una situación de pleno empleo. Ha tenido una situación muy fuerte de disputa con las empresas extranjeras que están radicadas en Estados Unidos, sobre todo con la industria automotriz. La industria automotriz de origen europeo que opera en Estados Unidos ha tenido que modernizar y hacer inversiones en plantas en Estados Unidos. Pero todo esto en la antípoda del libre comercio, de la competencia internacional, de la libertad de exportaciones, que es todo esto que nos ha dicho el gobierno de Cambiemos, que más allá de su mala fe o no, lo que denota claramente es una ignorancia absoluta de cómo está funcionando el mundo internacional. Sí, bueno, a ver, igual le sirvió porque la alianza con Estados Unidos, llegar al Fondo Monetario Internacional, el financiamiento y hasta la promesa, hasta que el Tesoro de Estados Unidos en caso de necesidad podía recurrir ante la imposibilidad de financiarse en los mercados tradicionales, digamos. No, en realidad, básicamente la discusión central es que Estados Unidos lo deja de apoyar cuando le dice no le vamos a comprar más deuda. Es exactamente al revés. El gobierno vende el apoyo absoluto de Estados Unidos y lo que sucede es que Estados Unidos le dice no te vamos a comprar más deuda porque se ha emitido más de lo que puedes pagar y por ende te cerramos. Pero no lo dice Estados Unidos, lo dicen los mercados. Eso, porque, bueno, los mercados de Estados Unidos es lo mismo que el dueño del perro y el perro. Pero automáticamente, cuando, nadie pensaba que en tan poco tiempo se consiguiera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no hubiese estado el apoyo de Estados Unidos para... El acuerdo con el Fondo Internacional lo consiguen todos los países que están en la ruina. Si vos ves quiénes son los clientes... Sí, pero no se hace tan rápido como se consigue acá. No, sí, como que no. Tan rápido. Los acuerdos de Irak, los acuerdos de Egipto, eso es una cosa que está absolutamente planteada. Y por otro lado hay una situación que me parece que básicamente pasa también de una campaña publicitaria que generó el gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad. No es cierto que Argentina sea tan importante para Estados Unidos. No es cierto que Argentina sea tan importante en el contexto internacional. Eso es una cosa que a nosotros nos gusta creer porque somos argentinos, nos hace sentir bien, pero la verdad no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, y el tema, ¿qué papel juega Rusia en todo esto? Porque la verdadera disputa es entre Rusia y Estados Unidos. China juega ahí un papel en lo comercial, pero geopolíticamente, ¿está dividido en 3 poderes el mundo o tenemos que pensar únicamente Rusia y Estados Unidos? Mira, básicamente lo que sucedió es, sucintamente, cuando se cae el muro de Berlín en el 89, paralelo a eso, en el 90 se funda el Foro de Davos, en el 91 asume el presidente chino que sucede a Deng Xiaoping, que inicia la etapa del capitalismo, y en el 92 asume Boris Yeltsin en Rusia. En el 93 Fukuyama escribió un libro que se hizo muy famoso que decía la historia terminó. Va a ser así para siempre, el mundo es unipolar, Estados Unidos manda, los demás obedecen. Bueno, lo que sucedió es que Estados Unidos, en lo que tiene que ver con su estrategia de carrera armamentista, la perdió. Hoy Estados Unidos claramente no es la primera potencia militar. La primera potencia militar es la Federación Rusa, holgadamente. La Federación Rusa acaba de poner en marcha la última creación tecnológica militar, que es el misil Avangard, que es un misil que puede transportar ojivas nucleares y que vuela a 35.000 kilómetros por hora, a 35.000 metros de altura, y que tardaría, en caso de impulsarse, 18 minutos en llegar de Moscú a Washington. Estados Unidos no tiene ni de cerca una tecnología parecida a esta. La Federación Rusa tiene claramente el dominio de los mares, porque tiene la flota de submarinos nucleares más grande del mundo. Y en realidad, si vos ves lo que empieza a pasar en Medio Oriente y en Oriente Lejano y en el sudeste asiático, es que claramente, por primera vez en mucho tiempo, las amenazas de Estados Unidos no se traducen en hechos concretos. Estados Unidos dijo que iba a destruir Corea del Norte, terminó sentándose con el presidente de Corea del Norte. Dijo que iba a destituir a Venezuela, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. O sea, claramente esta consolidación de la Federación Rusa como potencia geopolítica, que inclusive tiene mucho mejores condiciones que China, porque Rusia tiene 150 millones de habitantes, en el país que tiene territorio más grande del mundo,
tiene autosuficiencia energética, autosuficiencia de agua potable y autosuficiencia alimentaria, y además es la potencia nuclear militar número 1 del mundo. Con lo cual no daría la impresión que tuviera grandes problemas en el mediano plazo. Tiene un liderazgo político absolutamente consolidado con la reelección de Vladimir Putin hace poquito con el 70% de los votos. Y me parece que claramente... Y aparte con el Mundial que se blanqueó, eso del Mundial fue, digamos, el moñito a... Fue la mejor campaña publicitaria Exacto. de muchísimos años a esta parte. Exactamente. Entonces, digamos, ¿qué es lo que ve Estados Unidos? Estados Unidos había diseñado una cantidad de organismos para mantener su hegemonía internacional. Básicamente dos. La Organización Mundial de Comercio, donde todos los países tenían que ir a litigar contra las empresas norteamericanas si se sentían ofendidas, para indemnizarlas en caso de que no cumplieran los supuestos contratos. Y el otro organismo que había quedado era el G20, donde Estados Unidos en el G20 iba a hacer pesar su hegemonía internacional. Bueno, el G20, la reunión que tuvimos nosotros acá en Argentina, me parece que va a ser de las últimas, porque en términos objetivos hoy el G20 es un G3, donde solamente se sienta China, que es la primera principal potencia comercial del mundo, donde se sienta Rusia, que es la principal potencia militar del mundo, y donde se sienta Estados Unidos para tratar de mantener su lugar. Estados Unidos atraviesa una situación muy compleja en términos internacionales. Inclusive en estos días, mientras estamos nosotros conversando, se está desarrollando la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Arabia Saudita, y donde se está planteando ahí un acuerdo de todos que básicamente tiene tres ejes. El primero, reconocer el gobierno de Maduro en Venezuela. El segundo, incorporar un esquema de control mundial de la producción petrolera por afuera de los intereses y las decisiones de Estados Unidos. Sobre todo porque Rusia tiene la ventaja de ser uno de los principales países exportadores de petróleo y China el principal comprador mundial de petróleo. Con lo cual, la alianza de China con Rusia es mucho más estable de lo que se presume, porque gran parte de la energía que China necesita para producir es energía que viene de Rusia. Te traigo al lugar Argentina. ¿Cómo viste como peronista la fórmula Fernández-Fernández? A mí me parece que es una decisión muy importante de Cristina Fernández de Kirchner, que expresa centralmente tres cosas. La primera, expresa un nivel de generosidad política muy poco habitual. Alguien que tiene intenciones de voto que todas las encuestas ubican entre el 30 y el 40%, que claramente la dirigente política con mayor nivel de respaldo popular en la Argentina, decide en el marco de mejorar la estrategia electoral para poder llegar al gobierno, correrse del lugar de candidata y promover otro compañero que tenga una situación de posibilidad de diálogo con otros sectores distintos a los del kirchnerismo. La segunda cosa que me parece que produce esa situación es un criterio que me parece que lo deja muy mal parado al gobierno. El gobierno no invoca y su relato sobre el bienestar económico que va a llegar, viene junto con los tanques del general Araiz, el bienestar económico. Entonces, ya no, el gobierno no tiene nada de qué hablar, entonces de lo único que puede hablar es del pasado. Si la discusión sobre el pasado está terminada, porque la decisión de Cristina Fernández centralmente lo que motiva es que hablemos del presente y del futuro, que ya no tiene sentido hablar del pasado. ¿Y cómo impacta esta decisión? Porque conocemos que hubo algunas reacciones de parte, digamos, del kirchnerismo duro, de la cámpora, de que, digamos, que esto medio que fue en consulto y una decisión personal que deja fuera del esquema de, digamos, sentarse a una mesa sectores que pensaban iban a estar en la negociación del futuro de la Argentina. La decisión tiene básicamente que ver con el futuro de la población, no con el futuro de los dirigentes. No es una decisión que haya tomado Cristina Fernández pensando en los dirigentes políticos, sino una decisión que tomó Cristina Fernández pensando en la situación del pueblo argentino, en algunos casos desesperante, que necesita un gobierno que se haga cargo de sus problemas reales. Y esto cierra, a ver, conociéndolo un poco la capacidad de negociación, de diálogo que tiene Fernández, ¿esto cierra con Massa gobernador o le da lo mismo a este espacio de que se termine de conformar este nuevo frente federal que se está hablando? A mí me parece que, digamos, si uno ve las encuestas y ve la situación que se está produciendo en términos políticos, claramente la constitución de la candidatura de Roberto Labaña está armada sobre el macrismo arrepentido, no está armada sobre el peronismo. La presencia de dirigentes como Margarita Stolbizer, de gente que acompañó a Cambiemos hasta ayer, del propio Partido Socialista de Santa Fe, que tiene mucho más cómodo con Cambiemos que con el peronismo en el gobierno nacional, digamos, todos los reclamos que le hacía el gobierno nacional, ahora vaya a sacar foto con el presidente Macri y no le reclama ni siquiera la deuda que tiene con Santa Fe. ¿Qué significa? Que esta tercera vía me parece que es una vía constituida, la de la candidatura del presidente Labaña, si se confirma, destinada a tener un lugar donde aquellos que, digamos, tienen un nivel bastante refractario en relación con el peronismo y tienen un nivel bastante crítico después de haber votado a Macri y que el gobierno haya tenido esta característica,
claramente es un espacio de refugio de la gente que votó a Macri en el 2015 y que no lo quiere seguir votando. No, yo no veo que la candidatura de Labaña afecte para nada la candidatura de Alberto Fernández. Son escenarios electorales y expectativas de construcción bastante diferentes. Por último, vos fuiste un especialista, trabajaste mucho con el tema de la niñez, los derechos del niño. Estuviste acá en Santa Fe, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo está hoy? ¿Se está trabajando seriamente? ¿Se ha decaído? ¿Cómo está la Mira, ahí, digamos, volviendo a la situación, digamos, el gobierno nacional, digamos, ha hecho 3, 4 cosas, todas contra la infancia. La primera cosa que hizo fue eliminar el programa Conectar Igualdad. No hay más computadoras, los chicos no tienen más acceso a internet y volvieron a una educación pre-año 2000. La segunda cosa que hizo fue reducir drásticamente las pensiones discapacitadas a discapacitados que básicamente tenían en muchos casos una situación de asistencia familiar para madres discapacitadas con niños menores y en muchos otros casos para niños discapacitados, todo esto se le sacó. Y la tercera cosa que hizo completando este círculo es pretender modificar el régimen penal juvenil para meter preso a los chicos de 15 años. O sea, primero lo sacaron de la escuela, le sacaron el trabajo al padre, le sacaron la computadora, le sacaron la pensión de discapacidad y ahora lo quieren meter preso. Entonces, la política del Gobierno Nacional de Cambiemos sobre niñez y adolescencia es básicamente condenable porque es nefasta. En el medio de eso ha habido sí avances que tienen que ver con el Congreso en 2 sentidos. Primero, da la impresión que el Congreso no va a acompañar esta modificación del régimen penal juvenil. Y en segundo sentido, se constituyó la Comisión Bicameral para designar el Defensor de Infancia. La Comisión Bicameral para designar el Defensor de Infancia ya se expidió y nominó a Marisa Graham, que fue durante todo el gobierno de Néstor y Cristina la directora nacional de Infancia del Gobierno Nacional. La nominó para ocupar la Defensoría del Pueblo, que es un cargo, la Defensoría del Pueblo de la Infancia, que es un cargo que depende del Congreso. Y en términos de lo que tiene que ver con la cuestión específica de la provincia de Santa Fe... Eso quería preguntarte. Acá hubo muchas críticas, hubo algunas políticas. Es que en realidad que hay un problema, digamos, yo le pediría a toda la gente que trate de consultar el último estudio sobre adicciones adolescentes en Santa Fe del Cedronar. El último estudio sobre del Cedronar indica que más o menos el 17% de los adolescentes de entre 12 y 17 años que concurren a escuelas públicas en Santa Fe tienen vinculación con el consumo de estupefacientes. Digamos, el impacto del desarrollo del narcotráfico ante la política del gobierno provincial, que ha sido ninguna en estos años, hoy es un problema que impacta sobre los niños y adolescentes, digamos, más sobre todo sobre los adolescentes de los sectores más bajos de la sociedad. Tiene un impacto terrible y está destruyendo la familia de la provincia. Se nos fue el tiempo, la verdad. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, gracias a vos, Carlos, y un saludo para toda la gente de mi provincia, en la que siempre es un gusto estar. A ustedes los volvemos a encontrar en 7 días, en este horario y a esta misma hora.